La Biblia en Mateo 6, 25. ¿Tienen? Mateo 6, 25 al 34 vamos a leer y dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Amén. Es una de las palabras que quizás hablamos, o quizás muchos conocen, otros no, pero creo que la mayoría sí. Y es una palabra, parece sencilla, pero es compleja, ¿no? Hoy a la mañana hablábamos un poco de esto, ¿no? Con Betty que nos compartió. Y Dios ya me venía hablando toda la semana de que cómo nos afanamos por las cosas que necesitamos o que nos faltan, o que creemos muchas veces que nos faltan, ¿no? Y a veces creemos que nos falta todo, ¿o no? ¿No les pasa? A mí me pasa. A veces nos desesperamos porque nos falta todo, decimos. ¿Qué te falta? Entonces yo, ¿no? Ahora, porque antes siempre me desesperaba, como les contaba, y quizás a veces me desespero, pero Dios me hace reaccionar, es como que Dios me sacude un poco, ¿no? Y ahí me posiciono, porque hay que ver, uno se tiene como que autoevaluar, porque a veces necesitamos, ¿no? Digamos, si yo digo, tenemos a Dios que es soberano en nuestra vida, tenemos a Dios que es el que nos ayuda, tenemos al Espíritu Santo en nosotros que es el que nos convence de todo y el que nos ayuda a entender su palabra y los misterios que Dios tiene. Porque para nosotros como humanos, sí creemos, esperamos, todo lo que ustedes digan y vamos a decir todos que sí. Y yo sé que sí, que no es fingido lo que sentimos con Dios. Pero en el momento de la necesidad o en el momento de la prueba o en el momento de la circunstancia difícil o adversa o que no queremos pasar, nos desesperamos un poco, porque es la defensa natural que tenemos, ¿no? Digamos, proviene de nuestra naturaleza humana. El desesperarnos un poco, o afanarnos, o preocuparnos, que es obvio, si no. Pero ahí enseguida yo digo, viene Dios, ¿no? Para los que creemos. Viene Dios a hablarnos. A mí me pasan estas cosas, ¿no? Que quizás en el momento no me desespero como antes, gracias a Dios, pero sí un poco como que me quiero, y ahí viene la palabra, ¿no? Y es la que pongo por obra o es la que viene. Y no es fácil, porque hay que sostenerla. Hay que sostenerla en el pensamiento, porque eso es lo que nos juega en contra, que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Hay que sostener esa palabra. Bueno, Dios va a proveer. Bueno, sí, Dios va a proveer. Ya sabemos que Dios es nuestro proveedor. Y yo empiezo, ¿no? Conmigo misma a decirme todas las promesas que Dios tiene sobre mi vida. Pero, ay, gracias Señor, gracias. Pero al rato otra vez viene el pensamiento, ¿no? Y ahí otra vez lucho. La palabra de Dios dice resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿no? ¿Y cómo resistió al diablo Jesús cuando fue tentado los 40 días por el diablo? Con la palabra de Dios. Entonces, con la misma palabra es resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir esto?
Y a veces me hace pensar esto, ¿no? De que Dios nos está diciendo que tenemos que resistir al diablo porque va a ser recargoso, ¿sí? Que tenemos que estar como echándolo a cada rato, ¿no? Y resistir hasta que se va solo, como fue con Jesús, ¿no? En el desierto. Él iba a Jesús y le hablaba y le quería dar todo y Jesús lo echaba con la palabra, pero después volvía otra vez y le decía otra cosa. ¿Se acuerdan, no? De ese pasaje. Después otra vez Jesús lo reprendía, se iba y volvía otra vez, hasta que ya se cansó y se fue. No, así hace también con nosotros, digamos, es lo mismo. Por eso es esa palabra. Y a esa palabra añadimos esta, que es el afán y la ansiedad. Que son, yo creo que a mí, al menos en mi caso, creo que son mis peores enemigos, el afán y la ansiedad. Porque muchas veces tenemos afán por cosas que necesitamos, obvio, pero muchas veces tenemos ansiedad también por esas cosas que creemos que nos faltan o que creemos que es lo vital para nosotros. La palabra de Dios dice que si tenemos sustento y abrigo, tenemos que estar contentos. Y que tenemos que saber vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Y hoy en la mañana hablábamos un poco de eso, ¿no? Dios, cuando nos dice en la escasez es porque vamos a tener poco. No dijo que no vamos a tener nada. ¿Sí? Porque me encanta esta palabra, porque hay una parte donde dice, a ver si la encuentro y se las recuerdo. Esperen, Dice, miren el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? Y esta palabra, hoy yo meditando en ella, Dios me decía, te estoy hablando de los lirios, de las flores, que yo las visto, ¿no? Acá dice que Dios viste a las flores mejor que como se vestía Salomón. Y que a veces vemos flores y decimos, miren qué linda flor, miren qué... Y de un día para el otro se marchita, se seca y dice, eso que está diciendo, y se va. Es como diciendo, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto trabajo hizo Dios con las flores si se secan en un segundo? O si viene una, no sé, una tormenta, la arranca y se va, ¿o no? Y ya no está mal la flor, porque la flor, digamos, esa que es de mentira, pero la de la naturaleza crece, esa la vemos, contemplamos, se marchita y se va. ¿No? Y después, ¿qué dice? Me encantó esto, dice. Sigo leyendo el 30, Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa del horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con nosotros, hombre de poca fe? ¿Dios no hace más con nosotros que con toda la naturaleza entera? Siempre. Porque Dios no nos hace nacer el mismo día y morir en el mismo día. O al quinto día o a la semana. Creo que una flor no dura tanto. O la hierba, o las flores, o las hojas de los árboles, ahora empezaron a hacer toda verde, pero viene abril y ya se empieza a secar todo y en agosto no tenemos un árbol con una rama verde o una hoja verde. ¿Qué quiere decir? Que dura de una primavera a un otoño y muere. ¿No va a ser Dios más con nosotros? ¿No? Y es esto lo que Dios nos habla. Y Dios ya nos previene, van a tener ansiedad, van a tener afán, pero tenemos que concentrarnos en lo que tenemos, en lo poco o en lo mucho. A veces tenemos un montón y gloria a Dios. Y a veces no vamos a tener un montón. Y gloria a Dios también. Porque Dios no nos deja. Porque para comer siempre vamos a tener. Hoy hablábamos, ¿no?, a la mañana y decíamos, quizás hubieron momentos donde capaz que no teníamos plata para comprar alimentos, pero había alimentos en la casa. No sé si les pasó a ustedes, ¿no? Capaz que no podías comer, no sé, un lomito al horno con papas y champiñón, pero tenías en la heladera medio kilo de carne frisada o pollo, lo sacabas, tenías fideo en la alacena y a veces, o rejuntar los fideos que tenés de todos esos paquetes que siempre dejamos, siempre para algo sirven, que son para esos momentos, los momentos que no tenés más nada o que tenés que aguantar. Y así, y siempre tenemos algo, ¿no? Y en eso también tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque es provisión de Dios.
Porque Dios no es que nos deja tirados, nunca nos va a dejar tirados. Sí va a haber momentos que Dios ya nos advirtió, porque Dios necesita que aprendamos en todos los momentos de nuestras vidas. Si hoy hablábamos un poco y decíamos, Dios, nosotros malcriamos a nuestros hijos, y quizás sí los malcriamos, quizás les enseñamos mal, quizás hacemos cosas con ellos que no están correctas, que no son correctas, y entonces no actúan agradecidos porque nosotros los malcriamos, pero Dios no nos malcría, Dios nos enseña bien, y en ese aprendizaje de la vida Dios nos enseña a vivir en la abundancia y en la escasez, ¿no? Pero cuando estamos escasos, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, ¿o no? Parece como que es el fin de nuestra vida, vamos a vivir en la miseria, no sé, que nuestra mente no nos imagina, y estamos sacando de la mirada a Dios. Estamos diciéndole a Dios, no, vos correte, Dios, porque yo ahora tengo mi problema y yo no quiero que vos estés en esto. Entonces, sin querer, ¿qué hacemos? Lo corremos a Dios. Y nos enfocamos en la necesidad nuestra. Nos enfocamos en lo que nos pasa. Nos enfocamos en que tenemos un problema. Y Dios quiere venir y nosotros otra vez lo sacamos, ¿no? Eso creo que es una de las defensas humanas, ¿no? No es que yo sé que no lo sacamos a Dios, que lo sacamos a Dios porque no lo queremos a Dios. Claro que lo queremos a Dios, pero a veces vemos el problema nuestro más grande que Dios. A veces vemos que nuestra situación es la peor y Dios se hace chico en ese problema nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos eso. Porque no le pedimos a Dios o no nos animamos a pedirle a Dios en el momento que le tenemos que pedir. O quizás sí, pero no sabemos esperar. Entonces ahí es cuando nos afanamos. Ayer estaba escuchando con Diego, siempre en el auto, que estamos todo el día viajando de aquí para allá, y escuchamos a Dante Hegel, y ayer me quedó un fragmento de lo que dijo, que la palabra de Dios dice que un año para Dios es como, que un día para Dios es como 1000 años, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, que un día de Dios es como 1000 años. Pues sí, pero ¿cómo puede ser? Claro, porque Dios no vive en el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es de Dios, no es el nuestro. Entonces, él decía, dice que una persona le preguntó, entonces es como Dios es el dueño de la plata y del oro. Entonces, para Dios, si en el sentido de que un día para Dios es como 1000 años, dice, entonces $1.000.000 para Dios es como un centavo. Y antes que él dijo que sí, pero así como, ¿no? En esa teoría. Y sí, dice, bueno, entonces ¿vos qué le vas a pedir a Dios? Y le voy a pedir un centavo. Dice, bueno, pedirle un centavo. ¿Y Dios qué te responde? Espera un minuto. Dice, entonces siempre tenemos que esperar. No es que Dios, así es. Dios da y nos da como quiere, ¿no? Dios es soberano y en el propósito de Dios para cada uno de nosotros hay diferentes propósitos. Cada uno de nosotros somos diferentes ante Dios. Y Dios nos enseña a nosotros de diferentes maneras, porque ninguno es igual. Y Dios nos conoce a todos como somos. Y Dios nos va a enseñar conforme a lo que Él sabe de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ese minuto de esperar, quizás para mí sea una eternidad. No, porque uno quiere los beneficios de Dios, y sí, pero espera un minuto, te dice Dios. Que ahí ya no sé cuánto es un minuto de Dios para mi vida, ¿no? Pero sé que Dios me lo va a dar en el minuto, que no sé cuánto es, porque el minuto que yo vivo no es ahora un segundo, no es 60 segundos, no sabemos cuánto es, pero hay que esperar, y Dios nos enseña a eso. Y dice que nosotros tenemos que saber, ¿no? Esperar y ver, porque llegan las promesas de Dios. Y yo quiero hablarle en el 33, que va a ser el versículo central. Dice, en el 33 dice, vamos a empezar del 32, así entendemos un poco más. Dice, porque los gentiles, ¿qué quiere decir? La gente del mundo, la gente que no cree, ¿sí? Buscan todas esas cosas. ¿Qué buscan? Lo material.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Quiere decir que Dios mismo sabe que nosotros tenemos necesidades de las mismas cosas del mundo, porque, digamos, Dios creó el mundo y todo. Entonces sabe que vamos a necesitar todo lo que hoy vos necesitas, Dios ya lo sabe. ¿No? Eso ya estamos de acuerdo. Y en el 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el secreto. Para no tener más afán y para no tener más ansiedad y para que las cosas sucedan en el tiempo de Dios en nuestras vidas, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque no dice primeramente el reino de Dios, dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces más o menos le voy a hablar de lo que es, ¿no? Porque a veces decimos, sí, hay que buscar a Dios. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces esto se para en que hay que buscar todo lo que es de Dios, ¿sí? Pero también hay que buscar la justicia de Dios. Entonces yo acá me hice una pregunta, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, el significado de buscar el reino de Dios, ¿no? Así como resumiéndolo. Priorizar a Dios, poner a Dios como la primer prioridad en la vida, tanto en pensamiento como en acción y en hecho. Vivir de acuerdo a su voluntad. Es procurar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, en nuestro entorno, ¿sí? Buscar que la voluntad de Dios se haga acá en la iglesia, que se haga en tu casa, que se haga en mi casa, que se haga afuera, que se haga adentro. Confianza de provisión. Confiar en que Dios proveerá para las necesidades de la vida. Como todo lo que necesitamos, hasta lo esencial como lo que no es esencial. Y el significado de buscar su justicia es obediencia y amor. Seguir los mandamientos de Dios, no como una obligación, sino como una demostración de amor y confianza a Dios. Justicia divina, creer en la justicia de Dios y buscar que se manifieste, especialmente para quienes sufren. Actos de compasión, vivir de manera justa y compasiva, como ser caritativo, luchar contra la opresión y ayudar al prójimo. Dios solamente nos pide eso, ¿no? Nos pide que busquemos el reino de Él y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para que no nos desesperemos como a veces nos solemos desesperar, para que no nos afanemos como a veces solemos, ¿no? Afanarnos, y para que la respuesta de Dios sea vista en nosotros, ¿no? Sea manifiesta en cada uno de nosotros y en la situación que estamos viviendo. Esto es cuando nosotros se lo pedimos a Él, cuando clamamos a Él. Tenemos que empezar a decirle, como esas frases que dicen, ¿no? Decirle a tu problema que Dios es más grande que ese problema. Decirle a tu situación que tenés un Dios que es tu proveedor. Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos automaldecimos. Estoy en la miseria. ¿Vieron que hay personas que creen en Dios? Y no, yo digo, no podés decir estoy en la miseria o estoy a la miseria. No sé si escucharon eso. Hay personas que dicen esas cosas y dicen que la palabra nuestra tiene poder. No podemos decir eso porque le estamos sacando a Dios todo el poder y todo el amor que Dios tiene para con nosotros. Y lo dejamos a Dios espiritualmente chiquitito en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué te va a decir Dios? Vos dijiste que estás a la miseria. Yo quiero bendecirte, pero vos estás hablando mal. Nosotros tenemos que hablar bien, que es bendición. Tenemos que empezar a llamar a esas cosas que no son, que sean. Tenemos que hablar bendición sobre nuestra situación, sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades. Decir, yo sé que no tengo lo que quiero, pero al menos no me falta para comer, tengo donde dormir, tengo una casa. Si llueve no me mojo o habrá alguna gotera, no sé, pero no voy a estar a intemperie. ¿O no? Y ahí es reconocer que Dios tiene el control de mi vida, de mi casa, de mi familia. Y esa es parte de buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia en que una vez me dijeron, yo quiero tener plata
que Dios me bendiga y me dé plata porque tengo ganas de ayudar a la gente que necesita, ¿no? Tengo ganas de ir al supermercado y comprar muchas cosas así, darle al nene que está afuera, a la señora que está en el puente, ¿no? Y se viste como esos programas que compran muchas cosas. Bueno, empecé a hacerlo, no, pero no tengo. Dios dice que le seamos fieles en lo poco, que en lo mucho no pondrá, ¿no? Si vos querés que Dios te bendiga, empezá a ser generoso, porque es la única manera que Dios va a bendecir tu vida. La generosidad, porque dice Dios que es mejor dar que recibir. Y eso es parte de buscar la justicia de Dios, ¿sí? Digamos, vos querés ser bendecido, empezar a dar, ¿no? Con un corazón dadivoso, no especulando de que si yo doy, Dios me va a dar más, no. Pero empezá a ser compasivo con el otro, empezá a ayudar al necesitado. Siempre tenemos algo para ayudar. No, a veces yo decía, mi mamá antes no teníamos nada, pero en mi casa éramos 6, mi mamá no tenía, apenas cocinaba, y vos veías ahí, estaban todas las amigas de mi hermana comiendo, ¿no? O venía siempre una de turno, había que se la echaron de la casa, o que se iba de la casa, o que no tenía dónde dormir, y siempre venían. Y a nosotros nunca no teníamos nada, pero no nos faltó nunca nada, ¿no? Porque es la ley de la siembra y de la cosecha. Nosotros tenemos que dar para recibir, porque si no damos, no vamos a recibir nada. Y Dios no nos puede bendecir, porque si Dios nos bendice, es por un propósito y es para ayudar al necesitado. Esto es algo que tenemos que tener como ser consciente de que Dios quiere que seamos de bendición para otros. Amén. Salió de la palabra esta, salió esta parte, que es parte de la justicia de Dios, pero creo que Dios en este tiempo quiere seguir bendiciéndonos, ¿no? Y nos está llamando a no olvidarnos de donde Él nos sacó, a no olvidarnos de que Él necesita que ayudemos, que pongamos la mano en el arado y que ayudemos al necesitado, con lo poco que tengamos, porque Él nos va a poner en lo mucho. Amén. Yo le decía a esta persona, bueno, empezá ahora a ayudar. Cuando vas al supermercado o cuando vas al almacén, en vez de comprar, no sé, compras 1 kilo de pan, bueno, sacá 2 panes y dale al que necesita del kilo de pan que tenés. No, pero si no bueno. Entonces Dios no va a poder bendecirte, porque tu corazón no quiere ser dadivoso. Quiere recibir lo bueno, pero no quiere dar. Entonces Dios conoce también los corazones nuestros. Empecemos a ejercitar el amor, porque el amor también es una decisión nuestra, ¿sí? Capaz que hay personas que nunca les enseñaron a dar. Entonces son mezquinas, pero no porque son por ellos, sino porque no saben dar. Bueno, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a dar. Dios, yo quiero dar, pero a veces no me gusta. Y bueno, y Dios empieza como a activar eso en nosotros y empezamos a ser dadivosos con el necesitado. Dios nos va a bendecir si buscamos su reino y su justicia. Amén. ¿Entendieron, no? Más o menos como la palabra. Bueno, vamos a orar.